Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Roberto Furcal, quien es el director general de campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. ¿Cómo estás, Roberto? Saludos, Adolfo. Un placer. Estoy muy bien, contento de verte de nuevo. Y gracias, saludos hermano. a tus televidentes. Para comenzar, me gustaría saber cuál es la situación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno en estos momentos de cara a las próximas elecciones. ¿Cuáles son los números que tienen? Adolfo, todas las encuestas que se han hecho en los últimos 2 meses dan cuentas claras de un posicionamiento de Luis Abinader inalcanzable, imposible de alcanzar de aquí a los días que faltan para las votaciones del 5 de junio. Luis Abinader aventaja a su más cercano contendor con alrededor de 20 puntos porcentuales. Y esa es una distancia difícil de salvar para cualquier candidato. Luis tiene un posicionamiento no solamente en valoración positiva, no solamente en subjetividad y percepción pública, sino también en percepción de votos de los ciudadanos dominicanos que le garantizan. ¿Hay posibilidad de una primera vuelta? ¿Posibilidad de resolver esto en una primera vuelta? Trabajamos para evitarle al país el estrés y el costo económico de una segunda vuelta electoral. Si de todas maneras, gracias a Dios, Luis Abinader será el presidente del país, no hay necesidad de que vayamos a una segunda vuelta, sino que debemos recurrir a lo que se conoce como el voto útil, el voto para tener una solución definitiva el 5 de julio. Pero supongo que a pesar de eso ustedes estarán trabajando en una estrategia para fortalecimiento para lo que queda de este mes de campaña. Sí, desde el mes pasado nosotros estamos en lo que llamamos el proceso de remate, que son sumatorias constantes de fuerzas que proceden del Partido de la Liberación Dominicana y de sectores independientes que se suman todos los días. Yo te puedo asegurar, Adolfo, que no hay un solo día que no solamente Luis Abinader, sino también yo, muchos otros dirigentes de la campaña, juramentando grupos que los controlamos por el tema del distanciamiento social a que obliga el COVID-19, pero grupos diversos y numerosos que de todo el territorio nacional vienen a sumarse a la causa del cambio. Te quiero decir que incluso autoridades electas, vocales, regidores, directoras de juntas distritales y decenas de pasados candidatos a alcalde del PLD han estado sumándose en el último mes a la candidatura de Luis Abinader como una importante bola de nieve que se viene formando en favor del cambio en la República Dominicana. Sin embargo, hay quienes creen que nadie se va en una primera vuelta. Y ustedes como estrategas deben tener lista, digamos, algún tipo de negociación con algunas fuerzas si no sucede el hecho de que Luis se vaya en primera vuelta, para si hay una segunda vuelta. Si fueran hoy las elecciones, objetivamente hablando, si las votaciones se realizaran en este día en que hablamos, Luis Abinader fuera presidente electo en primera vuelta. De todas maneras, te quiero decir que en el hipotético y remoto caso de que tuviéramos que ir a una segunda vuelta, entonces Luis ganaría con una proporción de votos entre el 60 y el 64%. ¿Ha habido conversaciones con otras fuerzas políticas para esa posibilidad? Conversamos en sentido general, obviamente todavía de manera informal, porque toda fuerza que está participando para la primera vuelta no quiere mandar una imagen de que tiene un acuerdo porque pudiera perjudicar probablemente a esa fuerza. De manera que en la informalidad y a discreción siempre se conversa con otras fuerzas y con otros elementos. Y en una segunda vuelta está claro que el que quede en tercer lugar apoyaría a Luis Abinader. Eso es lógico, porque hay una radicalización en las relaciones entre las otras dos fuerzas, en las otras 3 fuerzas contendoras. Sin embargo, nosotros no tenemos una rivalidad fundamental, por lo menos con 2 de ellas. Yo le hago esa pregunta porque el candidato, digamos, del gobierno también dice que se va en primera vuelta. Para su casa. ¿Y por qué? Está compitiendo. No tiene posibilidad. No tiene posibilidad porque no tiene propuestas. No tiene posibilidad porque no tiene discurso. No tiene posibilidad porque sería una irresponsabilidad de los dominicanos elegir
para que ocupe la primera magistratura de la nación a una persona que evidentemente, según indican sus manifestaciones públicas, sus ocurrencias, sus salidas, no está preparado para gobernar el país y mucho menos para hacerlo en el marco de la profunda crisis en la que el nuevo gobierno asumirá las riendas de la nación debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Nosotros no podemos poner el destino de la nación en manos que no podrán gobernar adecuadamente la República Dominicana. Esto no está para cualquier persona, esto no está para un chusco, para un bromista, esto está para un dirigente de aplomo, con formación profesional, con disciplina técnica, empresarial, de gestión y sobre todo una persona que se haya dedicado, como lo ha hecho Luis Abinader, a estudiar profundamente los principales problemas del país y las principales soluciones que debemos dar a esos problemas. ¿Cómo usted cree que ha influenciado, digamos, esa campaña profusa de Gonzalo Castillo, esas reparticiones? ¿Usted cree que no han influenciado en las preferencias electorales? ¿Podría esto variar un poco el panorama, no? Objetivamente influyó en las primeras 3 semanas del encierro, cuando se llamó a que la gente se quede en su casa y Luis, cumpliendo con ese mandato de las propias autoridades del gobierno de que nos quedáramos en casa, y Gonzalo salió a comprar un pan por 5 pesos y darlo, y entonces invertir 1,000 pesos propagandizando eso en contra o afectando la dignidad de las personas. Porque quiero decirte que Gonzalo Castillo ha ayudado mucho menos que Luis Abinader, que desde el comienzo de la pandemia ha estado aportando medicamentos en todo el territorio nacional, medicamentos, alimentos, otras acciones de solidaridad, apoyando a las iglesias evangélicas, a la iglesia católica, a las organizaciones sociales, sin publicitarlo, donando hospitales, aportando material de protección personal para médicos, para enfermeras, para bioanalistas. Luis ha aportado muchísimo más que Gonzalo Castillo. La diferencia es que lo de él es una acción propagandística y lo de nosotros es una solidaridad por principio, como políticos, como cristianos, como dominicanos, compartir un poco con los que más necesitan. Sin embargo, te quiero decir que no debemos ocultar la verdad, que en las primeras 3 semanas del encierro, él se benefició de eso. Sin embargo, cambiado el ritmo del trabajo nuestro. ¿En qué consistió ese beneficio? Para que no se me vaya la idea, ese beneficio que usted dice que en las primeras 3 semanas. ¿Qué consiguió? ¿En qué consistió ese beneficio? Él creció en ese momento alrededor de 7 u 8 puntos porcentuales. Y nosotros decrecimos 4 puntos porcentuales. Te estoy hablando con absoluta objetividad. Tú sabes que yo... O sea, esas mediciones hechas por ustedes... ¿Perdón? Eso es en mediciones hechas por ustedes mismos. Sí, en mediciones hechas por nosotros. Adolfo, yo tengo una encuesta y a veces hasta 3 cada semana y las cruzo. Lo que pasa es que no las publicamos porque son para trabajar. Y es la primera vez que revelo lo que te estoy diciendo. Es una primicia. En esos 22 días primero del encierro, él se benefició del hecho de que la población, y Luis con la población, estaba cumpliendo la cuarentena y el encierro, y él estaba exhibiéndose en unos cuantos viajes, especialmente a sus hangares, apareciendo como... O sea, eso obligó a Luis y a Leonel Fernández a salir a las calles. Influyó en esa decisión. Además, llegó un momento que nosotros estudiamos más los temas de la pandemia, nuestros asesores y nuestro equipo de salud pudo profundizar mucho más y aprendimos a administrarnos aún con la presencia del coronavirus. Sin embargo, después eso cambió y ya al día de hoy, Luis ha vuelto a consolidarse, no solamente en el primer lugar, sino, en una posición inalcanzable, imposible de acercársele por cualquier otro candidato. Eso es un dato importante porque yo jamás pensé que en esta recta final Luis había bajado en ningún momento 7 puntos porcentuales. No fue que nosotros bajamos 7, bajamos 4. 4. 7
pero no los tomaba, no comía del nicho de Luis Abinader, sino comía de otras fuerzas y de independientes. Luis decreció 4 puntos en ese momento, pero inmediatamente después comenzamos con la nueva estrategia de trabajo. Luis ha vuelto a colocarse en un posicionamiento que hoy lo tiene en el 53 o el 54% de voto efectivo, muy distante por casi 20 puntos porcentuales de Gonzalo. ¿Y esa es la estrategia que llevarán hasta el fin de la campaña? Ahora es la estrategia de remate, que es una rama de muchos péndulos. Una tiene que ver con la captación masiva. Y cuando te digo masiva, es que son cientos de reuniones todos los días en todo el país, con grupos disímiles, con independientes, con gente del PLD, con dirigentes PLDistas, con pasados candidatos y con dirigentes de otras fuerzas, así como personas de la sociedad civil que se pasan a apoyar, que vienen a apoyar la candidatura de Luis Abinader. Eso por un lado. Por otro lado, estamos resumiendo nuestro programa de gobierno ya adaptado a las nuevas condiciones de crisis que nos deja la pandemia y al proyecto de recuperación nacional, que pasa a ser el eje central del programa de gobierno. Y ya en esta semana estamos comunicando al país los 10 ejes fundamentales de los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader. Mientras eso ocurre, nos organizamos desde el punto de vista técnico, organizacional y electoral para garantizar en cada colegio electoral una adecuada y calificada presencia de la representación de la candidatura presidencial de Luis, para garantizar la concurrencia de nuestros votantes y también para garantizar un adecuado proceso de emisión, conteo y transmisión de los votos. ¿Qué le ha contestado? Junto con todo eso, también libramos un tercero flanco de lucha, que es la lucha contra el miedo. El principal recurso del oficialismo en los días que faltan será meterle miedo a la gente, hacer que la gente le tema al contagio para intentar reducir la concurrencia electoral. Y nosotros, en cambio, le decimos a la gente que lo que nos cuidará del coronavirus no será el miedo, no será el terror, ni será el encierro. Que la gente, ¿usted cree que va a votar con o sin COVID, como quiera? La gente va a votar como quiera. La gente tiene una determinación de cambio muy afianzada, Adolfo. La gente grita cambio por donde quiera, pero ni siquiera la gente que nosotros inspiramos. Es la mayoría de la gente. La voluntad de cambio hoy en la República Dominicana pasa del 70%. Por eso es que te digo que no hay manera de que el candidato contendor de nosotros por el Partido de la Liberación Dominicana alcance a Luis. No tiene posibilidad de eso. Mira, ustedes solicitaron a la Junta Central Electoral ciertas medidas cautelares para que Gonzalo no siga de día y de noche, de madrugada, haciendo cosas que se supone están prohibidas. ¿Qué le ha contestado la Junta? La Junta contesta a cuentagotas, Adolfo. La Junta actúa con temor. La Junta le teme al poder. Yo le he dicho varias veces a la Junta, lo único que le pedimos es que actúen sin miedo al poder, que cumplan con su responsabilidad, no nos den absolutamente nada a nosotros, simplemente hagan cumplir la ley. Pero la Junta es especialmente débil, sobre todo después del fracaso que tuvo con la cancelación de las elecciones primarias, de las elecciones municipales. La Junta se ha mostrado muy temerosa. Por ejemplo, tú sabes que hay una actitud y una postura del PLD que lo da todo para que no se vote en el exterior. Llevar a la Junta la postura que hoy tiene, de una decisión firme de que se vote en el exterior, tú no te imaginas cuánto nos ha costado. Reuniones, encuentros, comunicaciones, peticiones. Ya, gracias a Dios, la gente va a votar en el exterior, que es otro factor que no han tomado en cuenta algunos analistas en el país, que ninguna encuesta nacional, Adolfo, incluye los votantes del exterior, que son 600,000. Tenemos que irnos a una primera pausa comercial, pero antes de irnos, en una votación del 1 al 10, ¿qué posición usted le daría a la forma en que el gobierno está manejando el asunto de la pandemia? 4. Vámonos a comerciales con ese 4, regresamos en 2 minutos.
Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Roberto Furcal. Roberto, me gustaría saber, antes de que pasemos a otros temas, aparte de la candidatura presidencial, ¿cuántos escaños congresuales, según los datos de ustedes, creen que lograrán? Al día de hoy yo no te puedo afirmar porque es muy complicado saber cuántos diputados sacaremos. Porque como entre los diputados hay un voto competido, incluso compiten unos candidatos de nosotros con otros candidatos de nosotros. Ese es un cálculo muy arriesgado de hacer. Pero yo te aseguro que de las senadurías, de las 32 senadurías, la oposición va a obtener alrededor de 18 o 20 senadurías. 18 o 20, wow. Mire, ustedes están en los preparativos para la cumbre por la unidad y la recuperación nacional. Dígame, sí. ¿Qué va eso? Excelente. Adolfo, estamos teniendo una experiencia sin precedentes en la historia política y electoral de la República Dominicana. La Junta comenzó el lunes su cuarta etapa. La primera etapa de la Junta fue la convocatoria. La segunda etapa, el registro de las organizaciones. La tercera etapa fue la generación de propuestas y de recomendaciones de las organizaciones individualmente y luego de asambleas provinciales para discutir las temáticas y sacar conclusiones. Te quiero decir que se inscribieron 3.219 organizaciones de carácter nacional, regional y local, y que de ellas hicimos 37 asambleas provinciales. Tú me dirás, ¿por qué 37? Si solo son 32 preguntas, 32 provincias. El tema es que algunas provincias, por la gran cantidad de organizaciones inscritas, tuvimos que hacer varias asambleas para salvar el distanciamiento. Ya esas asambleas produjeron sus recomendaciones, cada una fue fotografiada, fue filmada en un video y también cada provincia hizo su relatoría en un documento que en esta cuarta etapa que estamos viviendo hoy se están integrando a 5 mesas temáticas nacionales que funcionarán desde ayer hasta el sábado. En consecuencia, esas mesas temáticas presentarán su informe el domingo, que es el día final de la cumbre, donde tendremos un evento nacional combinado presencial y virtual. En lo presencial estarán las cabezas de las principales organizaciones nacionales, mientras tanto virtualmente estarán conectadas por una plataforma todas las organizaciones que en todo el país y también en el exterior, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina han estado participando del proceso de cumbre. Mire, me gustaría su valoración sobre la propuesta frente a la Asociación de Industriales de República Dominicana, la propuesta de Luis Abinader versus la propuesta que hizo Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Evidentemente hubo una presentación muy superior de Luis Abinader. El presidente Leonel Fernández hizo una buena exposición como buen expositor que todos le reconocemos que es, porque hay que ser justo en la valoración, pero hizo una exposición bastante general y bastante teórica. En cambio, Luis Abinader ha hecho una exposición punto por punto con los ejes básicos de la política a implementar para la recuperación económica, para reencontrarse con el crecimiento y para garantizar el desarrollo de la República Dominicana en una estrategia de alianza público-privada que va a ser una estrategia permanente en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Por su parte, el propio candidato del oficialismo, dicho de su propia boca y escrito en el propio documento que le hicieron, él dice que lo que va a hacer es más Danilo, más PLD y más de lo mismo. De manera que esa es la negación del cambio. Mire, ese es el discurso que yo quería que él hiciera. Mire, hay advertencias de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en el exterior de que se están eliminando colegios electorales. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan peligroso puede ser? Sí, hay una situación que tiene que ver con el estado de la pandemia en Estados Unidos y por el tema del distanciamiento, no todas las instituciones, porque allá cada institución que va a ser utilizada
tiene que emitir un permiso, esa institución. Por ejemplo, un centro educativo, una sala de un ayuntamiento, una iglesia. Cada institución tiene que aportar el permiso suyo. No es la autoridad que en general da un permiso, como pasa aquí, por ejemplo, que el gobierno dice todas las escuelas al servicio de la Junta. No, allá cada local tiene que ser autorizado por... Pero se han eliminado los colegios electorales. Entonces, eso es lo que preocupa. Limita, como la Junta perdió mucho tiempo para hacer esa gestión, ahora no tiene concluida esa gestión por completo, pero habrá tiempo suficiente para completar la cantidad de centros de votación, la cantidad de recintos para que todos puedan ir a votar. O sea, que no afecta al PRM lo que está pasando, porque los dirigentes del PRM son quienes hacen la denuncia, supongo que lo hacen porque claro, nos afecta. Hay un retraso producto de que la Junta comenzó tarde a gestionar este tema, pero nosotros sabemos que habrá tiempo para resolver. Les afecta, pero no será determinante, eso es lo que me intenta decir. No. La gente va a ir a votar. ¿Qué le ha contestado el Ministerio Público con relación a las denuncias formales del Partido Revolucionario Moderno para que investigue supuestos casos de corrupción en las licitaciones en tiempos de COVID? ¿Qué le ha contestado? Nada, Adolfo. Lo que te han dicho a ti es un entramado. El poder hoy en la República Dominicana es un solo entramado. El Ministerio Público es parte de ese entramado. Por eso, una de las misiones importantes que tenemos como país es liberar la justicia, es desenclaustrar la justicia dominicana. Temo propone un procurador independiente. ¿Qué le parece a usted? Vuelva a ser una justicia verdadera, con un procurador independiente, con un procurador probo y sobre todo competente y ético. No un procurador que se dedique a hacerle expedientes caprichosos a sus opositores políticos y en cambio a guardar las investigaciones que tienen que ver con la corrupción de los funcionarios de su partido. Mira, usted ha sido dirigente magisterial y es profesor además. Esta pandemia ha puesto en evidencia que no tenemos ninguna tecnología real como se promocionaba en las escuelas públicas, lo cual pone en peligro el próximo año escolar. ¿Qué le parece todo esto? Anteayer, Adolfo, en un evento convocado por Inicia, que es una organización que auspicia el sector empresarial, se produjo un panel sobre el tema de la calidad de la educación y las principales políticas que nosotros proponemos en la materia. Y allí tratamos el tema de la conclusión del presente año escolar y la reapertura del nuevo año escolar. Y ahí se evidenció que, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación le anunció al país que estaría aplicando educación a distancia con los estudiantes, que no pudo hacerlo en una alta proporción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa que ellos llaman la República Digital, que es un hermoso nombre, muy significativo, es mentira. Eso es un programa solamente para comprar computadoras, pero no ha prosperado, fracasó, porque en cada política pública, lo que a este modelo le importa es la inversión, es la gestión de recursos, es la compra masiva de cosas, son los concursos, muchas veces no suficientemente lícitos, ni claros, ni transparentes. Entonces, el Ministerio de Educación probó ahora con la pandemia que lo que habían hablado de la revolución educativa, como yo había dicho muchas veces, era una mentira, era una falsa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No le preocupa a usted que el nuevo año escolar no pueda comenzar? ¿O si ustedes comienzan a gobernar, cómo harían para subsanar este problema? Ya nosotros tenemos formulada, nuestro equipo de educación ya tiene formulado un plan para la recuperación. Lo que primero que vamos a hacer es poner las escuelas en condiciones de recibir a los estudiantes. Aquí hay que hacer en los primeros 100 días un programa agresivo de acondicionamiento, de pintura, de reparación, de limpieza, desinfección de los centros educativos. Aquí hay que poner cabinas de desinfección en las escuelas. Aquí hay que la asistencia de los estudiantes a las escuelas hay que ponerla por horario, que no todos asistan juntos. Aquí hay que modificar el sistema de recreos para que no todos los estudiantes salgan a la misma hora al recreo,
de modo que se evite que estén en condiciones de hacinamiento y que se rompa la situación de distanciación o distanciamiento social de los estudiantes. Conjuntamente con ello, aquí tiene que haber un proceso, por decirlo de alguna manera, de sanidad mental y psicológica de los estudiantes. Los pobres muchachos, Salomón, les ha tocado vivir una situación muy dura, viendo familiares morir, viéndose aislados de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de los vecinos, no entendiendo por qué tienen que vivir encerrados como prisioneros. Hay que hacer un proceso psicológico y mental. ¿Usted cree que se logra en 100 días? ¿Usted no cree que es muy atrevido proponer eso para 100 días? No, para nada. Nosotros tenemos ya estructurado el programa que se llama Luis con tu familia, que de hecho en la semana pasada fue puesto en circulación ya ese programa, donde hay articulado 15,000 profesionales de las diferentes áreas del saber, pedagogos, psicólogos, orientadores, médicos, enfermeras, nutriólogos, deportistas, artistas, generando contenidos con una aplicación en línea para garantizar consultas directas de las familias, de forma gratuita, pueden llamar a un teléfono, recibir una orientación o una asistencia sin ningún costo, tanto en materia de salud tradicional como en materia de salud ambiental. Ese programa Luis con tu familia lo vamos a articular a la gestión educativa de tal manera que los estudiantes en todo el país estén recibiendo orientación, charlas, cápsulas, mensajes, videos, etcétera. Yo insisto en que es muy ambicioso ese proyecto, porque incluso en 100 días ustedes proponen una forma masiva de generación de empleos. Sí, lo que pasa es que ese programa, por ejemplo, nosotros tenemos 3 meses preparando, trabajando todos los días, más de 100 profesionales y especialistas preparándolo. ¿Y a cuántos empleos aspiran lograr en los primeros 100 días? Me parece ambicioso. Nosotros lo que aspiramos es que la política de generación masiva de empleo se inicie en los 100 días para generar en los 4 años de manera prorrateada 600,000 empleos de calidad. Obviamente no lo vamos a hacer en los primeros 100 días, pero sí vamos a anunciar y a presentar las políticas y los planes específicos durante los primeros 100 días. Para el procurador independiente, ¿qué harán? ¿Harán de inmediato los aprestos para una modificación constitucional o cuál es la propuesta para lograr eso? Que es maravilloso, sería maravilloso. Sí, no nos parece, Adolfo, que podamos en tan poco tiempo convocar a una modificación constitucional, porque sería hasta delicado hacerlo en ese periodo. Podría generar confusiones o dar a entender que el gobierno tendría otro interés. Lo que nosotros pensamos es, iniciando el gobierno, Luis Abinader ya como presidente de la República, comenzar una consulta en esa materia con la sociedad para procurar una persona con las características adecuadas y escogerla de consenso con la sociedad, sin necesidad de involucrarnos en una modificación constitucional. ¿Usted cree que eso es políticamente correcto? Porque sería como un gobernante desprenderse de un ala de poder, porque la Procuraduría es el brazo político del presidente en la justicia. Sí, lo que pasa es que tenemos ese compromiso, Adolfo. Luis ha hecho ese compromiso con el país y tenemos que cumplirlo. Aquí tiene que acabarse que una cosa son los discursos de campaña y otra cosa son los discursos prácticos de la gestión de gobierno. Yo pienso que eso le va a dar un respiro a la sociedad dominicana. Le va a dar un respiro a todos los sectores políticos que saben que no van a ser perseguidos por sus ideas. Le va a dar un respiro al empresariado que sabe que va a tener seguridad jurídica para sus inversiones. Le va a dar un respiro a la sociedad que sabe que en cada ocasión que le toque lidiar con un tema personal con la justicia, se le va a aplicar realmente justicia. Le va a dar un susto a los funcionarios que intenten hacer las cosas mal también, que saben que hay una justicia. ¿Perdón? Digo, y le daría también un susto a cualquier funcionario que intente hacer las cosas mal. Que ningún funcionario se le vaya a ocurrir pensar que está protegido porque es un compañero del partido. Vamos a una segunda pausa comercial, hermano.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y actuamos todos correctamente. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Roberto Forcade. Roberto, me gustaría saber, ¿ustedes están conformes con cómo se va llevando el proceso electoral? ¿Usted cree que hay garantías para el proceso? Adolfo, bueno, ¿qué te digo? Nosotros hemos llevado las cosas hasta aquí con mucho esfuerzo. Las cosas han debido ser menos difíciles, pero la Junta es floja. Y la Junta es lenta en la toma de decisiones. Por ejemplo, tú le tramitas como partido una petición, la Junta demora demasiado en responderte. A veces toma la decisión, pero redactan unas decisiones que te confunden, que no hablan claramente, como queriendo complacer a unos y otros. Es decir, y entonces, ¿ustedes van a ir a un torneo así? No hay una vocación. Por eso es que la Junta tiene que ser acompañada, y todos los días me reitero en ese planteamiento que hice aquella vez, después del fracaso de las elecciones municipales en su primera convocatoria. Dijimos que la Junta tenía que ser acompañada, y por eso propusimos la comisión de seguimiento, y por eso los delegados de los partidos y los propios partidos políticos estamos llevando un día a día con la Junta Central Electoral, porque hay que llevarla de la mano para que bien actúe, para que actúe con prontitud, para que actúe correctamente y con responsabilidad. Me gustaría saber entonces quiénes estarán en ese acompañamiento. Las organizaciones internacionales que estuvieron en el pasado proceso, pues ya era tiempo de que los llamen. Hay una comisión que se creó, encabezada por organizaciones de la República Dominicana, por la Iglesia Católica, por el empresariado, por las iglesias evangélicas y por otras organizaciones, que como resultado del diálogo político que hicimos recientemente, fue creada para dar seguimiento a la Junta Central Electoral, y esa comisión ha comenzado a funcionar. Pero no ha invitado entonces organismos internacionales como para las pasadas elecciones. Sí, el IFE en el acompañamiento técnico y la OEA en el acompañamiento. Van a estar. Obviamente, con la limitación que da el COVID-19, pero tienen comunicación permanente con la Junta Central Electoral y con nosotros como fuerza política. En términos general, hablando sobre la Junta, ¿cómo usted ve que la Junta ha planteado todo el trabajo? A la Junta hay que acompañarle en cada paso y evaluarle cada paso. Yo no me atrevería a otorgar una carta en blanco a la Junta Central Electoral. No tengo la suficiente certeza de que ella por sí sola, sin el impulso, sin el empuje, sin a veces la presión de los partidos políticos y de la sociedad, pueda hacer las cosas correctas y en el tiempo adecuado. Y eso va a ser así de aquí hasta el día de la votación. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer ese seguimiento día por día. Por ejemplo, por el tema del COVID, Adolfo, hay personas que estaban establecidos como funcionarios de colegios electorales que ya no les interesa participar porque tengan miedo o porque se enfermaron o porque tienen una precondición que los hace correr un mayor riesgo de contagio y no lo quieren. Y hay espacios ahí. Ya es tiempo de que la Junta haya dicho, mira, ya están sustituidos. Todavía ya están seleccionadas 80,000 personas según el director general de elecciones. Sí, los 16,000 colegios electorales ya están con el personal que va a trabajar en ellos. Pero hay gente de esa que no va a participar. Y no va a participar. Sí, hay gente de esa. Y la Junta lo que ha tenido que hacer es lo que tú hubiese hecho, lo que yo hubiese hecho, a todos los que tengo inscrito como funcionario, una comunicación. Certifíqueme que usted va a participar como funcionario a pesar de la situación que tenemos. Y ahí sabremos si alguno no quiere participar, vengan partidos políticos, tomemos una decisión respecto de esta carencia y vamos a superarla. Así es que actúa una gerencia institucional. Pero es lento en eso, es lento en eso. De todas maneras, aquí están los ojos de todo el país y también del mundo sobre el proceso electoral de la República Dominicana. Nosotros vamos a votar el 5 de julio.
Nosotros esperamos que sea masivamente que la gente vote el 5 de julio y que aquí va a haber un gran cambio en la República Dominicana. Hay un tema importante para el país, pero que en esto parece que no están los ojos de los partidos políticos. Es que la tasa del dólar ya está al 59 por 1, hermano. ¿Eso no le preocupa a ustedes, los partidos políticos? Naturalmente, eso va a tener, y de hecho ya tiene, un impacto importante en la economía nacional, al punto de que yo he estado reunido recientemente con el empresariado y me expresan la queja por el hecho de que no pueden hacer procedimientos financieros que involucren primas, que involucren divisas, porque nunca saben cuánto es que cuesta. Cada operación que van a hacer le ponen otras condiciones. Por ejemplo, hasta hace 5 días había un límite determinado de hasta cuántos dólares podía comprar una empresa o una persona. Pero eso cambia cada hora, cada día, cada semana. Y no solamente eso, cambia también el nivel de la prima. Tú no puedes decir en ningún momento, la prima va a estar mañana a tanto, porque tiene una tendencia alcista, pero sobre todo tiene un nerviosismo, la prima del dólar, que puede afectar seriamente la economía nacional. Y ya a nosotros nos parece que el gobierno ya ha debido tomar medidas al respecto. Mire, Luis ha prometido eliminar los impuestos para el sector exportador y reactivar la economía. ¿Cómo podrá hacer eso cuando va a recibir un gobierno, en caso de que sea presidente, con un 50% del Producto Interno Bruto de los recursos ya comprometidos en deuda? Aquí lo que vamos nosotros a hacer es una combinación, Adolfo, para estabilizar la economía. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar la siguiente medida. Aquí hay productores que están quebrando en el día de hoy, productores agropecuarios, no que me han dicho, sino que yo los he visto, en Constanza, en San Juan, en la provincia de Duarte, en la línea noroeste. Hay productores quebrando porque no tienen suficientes mercados abiertos para colocar su producto. Sin embargo, aquí hay gente que hoy está pasando hambre, y tú lo sabes, Adolfo. Una medida de Estado, una medida humana, una medida sostenible, pero además una medida positiva desde el punto de vista económico y financiero, es que el gobierno dominicano adquiera el exceso de todos los productos nacionales, los compre, los ponga en la mesa de las familias pobres del país y determine una priorización en el consumo de la producción nacional. Con eso evita la quiebra de los productores nacionales. Un objetivo positivo logrado. Segundo, garantiza acceso a los alimentos a la familia pobre. Otro objetivo todavía más sostenible. Pero en tercer lugar, ahorra divisas, porque al consumir fundamentalmente lo que producimos, no hay que invertir divisa o se reduce la inversión de divisa en la compra de productos extranjeros. Ahí ahorramos divisas. Por otro lado, el hecho de que nosotros incentivemos a los productores, a los exportadores nacionales, es verdad que reducimos el ingreso de divisas por ese concepto, pero además ganamos a la vez el ingreso de divisas por lo que venden los exportadores. De manera que mientras dejamos de ganarnos unos impuestos, ganamos mucho más con la consecuencia de la colocación en el exterior de la producción nacional. Ahí estamos generando divisas. ¿En qué consiste esa economía circular que Luis dice que va a apoyar cuando sea presidente? La economía aquí es muy vertical, Adolfo. La economía es muy vertical. Y yo te voy a poner un solo ejemplo. La divisa que al país entran por concepto de turismo es simplemente la que pagan los hoteles y las cadenas de hoteles. Sin embargo, esa economía es vertical desde el Poder Ejecutivo y los organismos de recaudación nacional hasta las empresas. Sin embargo, una nueva visión del turismo asociado al turismo de cultura, al conocimiento del país, a desenclaustrar a los turistas de los hoteles con el todo incluido y dejarlo que circule en el país, eso genera una circulación de dinero en divisa, que es muy importante, en otros
rubros de la economía del país, en el comercio, en el transporte, en los centros de diversión, en el comercio cultural, en los guichos, por ejemplo. Eso es parte de la descentralización económica y de la marcha hacia la economía circular de la que habla Luis Abinader. Bien, se nos acaba de ir el tiempo, hermano. Siempre es muy breve el tiempo cuando se conversa con alguien que tenga las condiciones y el material para dar esas explicaciones. Para mí un placer tenerte de nuevo aquí en Verdades al Aire. Es un gusto, Adolfo. Un abrazo y un saludo a todos tus televidentes. Bien, nos vemos.